Aquí comienza Días de Conversación Prime. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto de saludarles. Bienvenidos a un nuevo viernes a través de la Radio Cautiva 101.3 aquí en San Fernando. Antes de presentar los auspicios y antes de iniciar formalmente el espacio, quiero compartir con nuestro invitado, don Eduardo Cornejo Lago, diputado de la República, un sentimiento que creo que afecta al equipo de trabajo en la lamentable partida del padre de uno de sus principales colaboradores, como es Pedro, diputado. Así es, muy buenas tardes, Jaime, gracias por la invitación al programa. Y evidentemente hemos sufrido la dolorosa pérdida, ¿cierto?, del padre de un gran colaborador con quien hemos tenido oportunidad de enfrentar distintos desafíos, un gran amigo, parte de nuestro equipo de trabajo, ¿cierto?, el padre de Pedro Espinosa, así que aprovechamos esta oportunidad de mandarle un gran abrazo a él y su familia. Tuvimos oportunidad de acompañarlos en la misa de despedida. Así es que por lo menos en estos 2 días que llevamos hemos estado ahí acompañándole en este difícil momento. Para quienes hemos tenido, ¿cierto?, esa instancia lamentable de la pérdida del papá, sabemos lo que significa y por lo tanto siempre uno se suma y se hace parte de ese sentimiento junto a la familia. Perfecto. Y entonces, después de este gran saludo con afecto, con cariño a Pedro, a quien conozco también desde hace muchos años, nuestro saludo y nuestras condolencias. Muy bien, ahora te cuento que nos presenta el COM, que está en el ADN de las nuevas generaciones. El COM, lo que tú necesitas para tus vacaciones, el parlante, la bazooka y el pendrive para llevar tu música. En el COM está Manuel Rodríguez 689. Y esta noche, en un ratito más, después de nuestra conversación, nos vamos a Espacio Claustro, porque está Lucho Miranda, humorista, que presenta su segunda función. Ayer estuvo repleto, hoy día esperemos que también en Espacio Claustro, el humorista que está confirmado al Festival de Viña del Mar. Mañana, por segunda vez en el escenario monumental de Espacio Claustro, Sexual Democracia. Así que un fin de semana muy entretenido en Espacio Claustro, que está en O'Higgins 862. Bueno, diputado, ahora sí que vamos a entrar en materia y en conversación con una nota que puedo decir el bálsamo o el único bálsamo que ustedes tuvieron en el Congreso durante esta semana, como fue el saludo a chicos en el Día Internacional de la Educación. Así es, para quienes somos parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, sabiendo lo muy importante que es el trabajo que hemos estado desarrollando, no solamente con el gobierno, que en representación, ¿cierto?, del Poder Ejecutivo presenta distintas iniciativas, sino que además desde marzo del año 2022 hemos venido desarrollando un trabajo muy intenso en conjunto con dirigentes gremiales que representan tanto a los docentes como a los asistentes de la educación. Así es que uno reconoce en primer lugar lo importante que son las comunidades educativas en general en nuestro país. Hemos atravesado por un momento bien complejo, bien crítico con lo que es la implementación de este nuevo sistema de administración de la educación pública en nuestro país. Ya con 2 ministros con los que nos ha tocado trabajar, hemos intentado y hecho los esfuerzos necesarios para poder de alguna manera colocar, como decimos nosotros comúnmente, la pelota al piso para tener la calma, la tranquilidad necesaria para introducir también los cambios estructurales que son tremendamente importantes para el adecuado funcionamiento de los servicios locales de educación pública en nuestro país. En el Día Internacional de la Educación tuvimos oportunidad de saludar principalmente a quienes son estructurantes en la educación, no solamente a nivel mundial, sino que particularmente en nuestro país. Profesores, asistentes de la educación, directivos de los distintos establecimientos educacionales, por supuesto alumnos, alumnas, padres y apoderados, nuestro reconocimiento, nuestro cariño y además nuestro compromiso para seguir trabajando en esta área tan sensible para el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro país. Bueno, pero ahora tenemos que pasar a la discusión de
del trabajo pleno o en el pleno. Se aprobó con bastante discusión y yo pensé en algún momento de verdad que se podía caer la aprobación de la idea de legislar tras los dichos del diputado Ibáñez, pero se aprobó en definitiva esta idea de legislar, pero solo con un título: reforma de pensiones, nada más. Si porque uno escucha al ministro Marcelo u otros ministros donde se sientan felices por la idea de legislar, con bastante poca moral política, porque ellos rechazaron en 2 ocasiones, ellos que son el gobierno actual rechazaron 2 veces la idea de legislar en tema, y hoy día le exigían a la oposición que lo tenían que hacer, pero se les aprobó solo el título. Así es, yo quiero compartir contigo, Jaime, con quienes nos están escuchando y viendo a esta hora de la tarde, que siempre es importante poner en contexto el cómo se desarrollan las distintas acciones que se llevan adelante en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados. Hemos escuchado en los últimos días a través de los distintos medios de comunicación como el gobierno ha señalado que ellos han tenido un grado de apertura importante para la conversación y el diálogo que permitiera arribar a los acuerdos necesarios, claro, para poder presentar una buena reforma de pensiones. Lo primero que yo quisiera señalar es que esta reforma de pensiones se presentó en noviembre del año 2022 y creo que durante todo ese proceso el gobierno no ha reconocido 2 cosas que son tremendamente importantes: que frente a situaciones puntuales del quehacer político muy específico, como por ejemplo el plebiscito constitucional, claro, del mes de diciembre recién pasado, el gobierno, por una razón inentendible, le quitó la urgencia al proyecto. Claro. ¿Ya? Fue el gobierno el que dijo: no lo vamos a seguir tramitando con urgencia porque necesitamos esperar el resultado. Porque intentaron hacer una lectura política que lamentablemente no les dio resultado. Exacto. ¿Ya? Lo segundo es decir que cuando uno señala como gobierno que tiene espacio de apertura al diálogo, los espacios de apertura al diálogo tienen que ser objetivos y tienen que ser efectivos, porque pasaron cosas bastante curiosas en la tramitación, principalmente en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. En primer lugar, no se abrieron espacios para poder escuchar a los expertos. En segundo lugar, la conducción de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados a través de su presidente, el diputado Juan Santana. Fíjense que en una cuestión inédita en la Cámara de Diputados se discute un proyecto de ley, el de reforma, ¿sí?, de pensiones, sin discusión de artículo por artículo, sino que en un paquete solo los capítulos, y además no se le permitió a los parlamentarios justificar su voto a favor o en contra, ¿cierto?, de los distintos capítulos. No fue posible la discusión artículo por artículo y tampoco se permitió la justificación de la votación. En una cuestión inédita, yo pertenezco a 2 comisiones, Educación y Medio Ambiente, y cuando votamos proyecto de ley votamos artículo por artículo. En este caso no se dio la opción. Creo que también se dio un hecho bien complejo desde el punto de vista de la transparencia. El presidente de la Comisión de Trabajo, que lideró, ¿cierto?, junto al gobierno el proceso de discusión de esta reforma de pensiones, se reunió de manera privada y de manera absolutamente irregular con la asociación de AFP. Lo que a todos nos parece absolutamente irregular y también nos parece grave. Solamente para poner en contexto algunas cosas de cómo se dieron: el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Santana, es parlamentario oficialista, es parlamentario de gobierno. Entonces, nos parece de alguna suerte, ¿cierto?, que es importante poner en contexto cómo se dieron las cosas para efecto de esta discusión. Siempre se planteó una especial preocupación porque el gobierno, nosotros entendemos que no tuvo esa particular preocupación de apertura al diálogo, no solamente en la Cámara de Diputados, sino que con los actores sociales, a quienes ellos dicen defender, ¿cierto?, abrazo partido. Porque no hubo ninguna
sola encuesta, ningún solo instrumento de medición en nuestro país que no señalara que la gran mayoría de los chilenos querían que su 6% de cotización adicional se fuera íntegramente a su fondo de pensiones. Casi el 70% de las preferencias de los trabajadores hablaban de eso en todas las encuestas, a excepción de una que apareció después de la aprobación de la idea de legislar, en donde hablaba que el 68% de los trabajadores estaba de acuerdo con la idea de repartir ese 6%. No sé, y lo digo muy sinceramente, de dónde la sacaron. Sí, es un tanto extraño porque nunca se conoció anticipadamente de una cifra de esa naturaleza. Yo creo que siempre hay que tener cuidado con los instrumentos de medición, principalmente de dónde provienen, más allá de la cifra, de dónde provienen, quiénes son, ¿cierto?, los dueños o quienes dirigen las consultoras que hacen estas encuestas, que uno siempre tiene la precaución de que no sean manipuladas, porque la idea, ¿cierto?, también es no generar falsas expectativas, información errónea, claro, ¿cierto?, frente a la opinión pública. Y finalmente, ¿qué es lo que termina ocurriendo en la Cámara de Diputados, estimado Jaime? Es que se da un hecho bien particular. Fíjense ustedes que cuando se rechazó la reforma tributaria, hoy día propuesta de pacto fiscal, fueron los parlamentarios oficialistas, los parlamentarios de gobierno, quienes no votaron a favor de ella, y en definitiva por esa razón se rechazó. Claro. El gobierno siempre tuvo claro que había un sector de la Cámara de Diputados, ¿cierto?, que no iba a votar de una mala reforma tributaria, pero en la sala tenía los votos de sus parlamentarios. Extrañamente, parlamentarios oficialistas votaron en contra de esa reforma tributaria que terminó siendo rechazada. Y fíjense que en esta oportunidad el gobierno corrió un riesgo importante, porque el gobierno hasta el día anterior no tenía los votos en la sala, no los tenía. Y el último día de la discusión, el día miércoles, uno pudo evidenciar y además conocer directamente cómo el gobierno se desplegó con los distintos ministros. Estaba la ministra del Interior, el ministro de la SECPRES, estaba la ministra vocera de gobierno, estaba evidentemente la ministra del Trabajo, estaba el ministro de Hacienda con sus respectivos, ¿cierto?, subsecretarios. Y cajitas con regalos. Y hubo un especial despliegue, y tú lo acabas de graficar, ¿cierto?, de alguna manera caricaturizando, ¿sí?, ¿cierto?, el cómo se lleva adelante este proceso de negociaciones, entre comillas, porque efectivamente con cajitas, ¿cierto?, de regalos, que son en definitiva ofertones de distinta índole, fueron permitiendo, ¿cierto?, ir comprometiendo y capturando los votos necesarios para que se pudiera aprobar, por lo menos en general, la propuesta de reforma de pensiones del gobierno. En general, hasta esa votación. Así es. El diputado Alinco se los dijo en su cara, diputado además oficialista, sí, ¿cierto? Sí. Diputado de gobierno, se los dijo en su cara, dijo: en los oscuros pasillos del Congreso Nacional, comprando los votos. No lo dijo ningún parlamentario nuestro, no lo dije yo, se los dijo el diputado Alinco, porque era de verdad evidente ese proceso que se llevó adelante. ¿Por qué? Porque el gobierno sabía que corría el riesgo que frente a una mala propuesta de reforma tributaria estuvieran, ¿cierto?, con el peligro de que en definitiva se rechazara en general la votación. Finalmente se aprueba, ¿cierto?, en general la reforma de pensiones, y cuando se procede al proceso de la votación, habiendo muchos sectores, muchos partidos pidiendo votación por separado en distintos artículos de esta propuesta de proyecto de ley, creo que se da un fenómeno, y esto hay que compartirlo para que lo puedan entender. Porque en definitiva se aprueba la idea de legislar respecto de las ideas matrices de un proyecto de ley que, insisto, nosotros siempre consideramos que era mala. Entonces, los propios parlamentarios que votaron a favor, después votaron los artículos que son el alma, que son la esencia y la estructura de la propuesta, lo votaron en contra. Entonces, es como quedar bien para la tele, para la imagen de las personas. Yo voté a favor de la idea de que tenemos que tener una reforma de pensiones, pero como la reforma es mala, me veo la obligación de decir o votar en contra. Es de verdad de una inconsecuencia total, absurda. Es como al propio gobierno con el que comprometieron el apoyo y el respaldo, ¿cierto?,
haber borrado con el codo lo que escribieron o que suscribieron en un momento con la mano que estiraron para recibir, ¿cierto? Algún aporte, porque seguramente se van a construir hartos puentes, claro, hartos caminos, sí, hartos proyectos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos la tranquilidad en nuestra consecuencia y en lo que siempre pensamos. Yo además lo digo, insisto, con mucha tranquilidad. Yo tuve oportunidad de generar espacios de diálogo con distintos actores locales. De hecho, aquí en San Fernando sostuvimos una reunión en el cuartel de la primera compañía, ¿cierto?, de bomberos de San Fernando, en su salón, donde tuvimos a distintos actores y líderes locales que nos transfirieron información, tuvimos la oportunidad de conversar, abrir un espacio de diálogo para conocer cuál era su impresión previo a este proceso de votación. Por lo tanto, en lo que hicimos en la sala, rechazando la estructura, la forma, la propuesta de esta mala reforma de pensiones, ¿cierto? Por lo menos nosotros dimos cuenta de nuestra consecuencia. Lo que sí, y claramente lo habíamos comprometido anticipadamente, nosotros votamos en contra de esta idea de estatizar los fondos. Exactamente. De que el 6%, claro, ¿cierto? Solamente un 3% se fuera a las cuentas de ahorro y un 3% a esta propuesta solidaria y de reparto que hizo el gobierno. Y lo que sí también habíamos comprometido es que nosotros entendemos, y se lo planteamos hace mucho rato al gobierno, el gobierno sabe que si presenta un proyecto de ley fuera de la reforma tributaria y fuera de esta reforma de pensiones, insisto, ya hace rato que lo sabe, que tiene los votos en la Cámara de Diputados para subir la PGU ahora a 250.000. Hay un tema que es reinteresante. Ellos en campaña y profusamente, la PGU va a llegar a 250.000 pesos ahora ya. Y hoy día pretendía que a través de la reforma previsional sean los trabajadores quienes financien una política de gobierno o de Estado. El gobierno tiene dos problemas. Primero, ¿por qué la reforma de pensiones, el aumento de la PGU venía en la reforma tributaria? Después, claro, la suscribe estrictamente a la aprobación de la reforma de pensiones. Está buscando distintos caminos mañosamente porque el gobierno sabe que si presenta un proyecto de ley exclusivamente para subir la PGU a 250.000 de manera inmediata, escalonada, podemos ver distintas alternativas y además instrumentos de financiamiento que sí existen, va a tener los votos, lo tiene. Pero es una medida de presión. Por eso primero estuvo al interior de la reforma tributaria y hoy día está al interior de la reforma de pensiones. Lo que ocurre finalmente es que el gobierno no cumple el compromiso que tiene de subir la PGU, porque de hecho incluso dentro de esta propia reforma tributaria está aún sin el origen de financiamiento de ese aumento sin estar claramente establecido, porque el gobierno plantea buscar distintas alternativas, pero ninguna de ellas con los ingresos mineros, sean estos, ¿cierto?, del cobre o del litio. Entonces es bien extraño que dos áreas de la inversión en nuestro país, que son parte del Producto Interno Bruto tan importante como es la minería, ¿cierto?, tanto del cobre como del litio, no estén consideradas para poder financiar eventualmente, ¿cierto?, un aumento de la PGU. Con respecto al compromiso para aumentar a 250.000 la PGU, nosotros cumplimos absolutamente, y el resguardo, ¿cierto?, de la integridad del 6% de cotización adicional para que vaya a los ahorros, ¿cierto?, del Fondo de Pensiones de los Trabajadores. Hay una cosita que muchos no se han dado cuenta. La promesa de subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos a partir de enero de este año falló, porque estaba suscrita a que el IPC llegara a un 7%. Así es. Pero el gobierno nunca puso como en primera línea esa información. Hoy día la gente se siente engañada porque su sueldo se mantiene en 460.000 pesos y no en los 500.000. Pero ahí hubo un propio error comunicacional del gobierno, porque el gobierno esperaba que la inflación fuera superior, o a lo mejor no. Y eso empujara el índice de precio al consumidor, que en definitiva es el IPC.
Termina ocurriendo siempre, Jaime, que la gente termina decepcionada por este famoso tema que siempre hemos conversado y que tiene que ver con la letra chica de los distintos proyectos de ley, de las distintas iniciativas o de los compromisos. Letra chica que en definitiva siempre termina perjudicando o afectando a las personas. Yo creo que en el proceso que ahora queda, porque ha pasado, ¿cierto?, la reforma de pensiones al Senado, en el proceso que queda por delante, si el gobierno no entiende, en definitiva, cuál es la real necesidad que hoy día se plantea en términos de mejorar las pensiones hoy día, ¿cierto? Y las pensiones del futuro, porque son dos cosas que van por carriles absolutamente separados. Pero todos los economistas, incluso economistas de gobierno, señalan que es una mala proyección, que es una mala reforma, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Sin duda. No es suficiente el 3% de capitalización individual pensando en las pensiones del futuro. Claro. Se pensó en un 6% de cotización adicional, única y exclusivamente, y que además es cargo ¿de quién? Del empleador. Del empleador. ¿Quiénes son los que más generan empleo en nuestro país? Las pymes, las pymes, clase media en términos económicos. Las pymes, o sea, le cargamos la mano a las pymes para que las pymes financien un 6% de cotización adicional para mejorar las pensiones del futuro. Y lo que plantea el gobierno es algo completamente distinto. No vamos a enviar ese 6% de cotización adicional que pagan los empleadores, no lo vamos a enviar íntegramente a los fondos de pensiones. Le vamos a cortar la cola. Le vamos a cortar la mitad, un 3%, porque ese 3% lo necesitamos para solidaridad. Para votos. Yo creo en definitiva. Yo soy más mal pensado. Yo creo sinceramente que si uno piensa en dadas las características históricas de la administración de los recursos por parte del Estado, de una ineficiencia total, particularmente de un gobierno que no ha dado señales ni muestras de garantía de que en términos de la administración de los fondos públicos hay transparencia y probidad, difícilmente habrá confianza por parte de la ciudadanía de decir, no, fíjese, sí, es bueno que tengamos un 3% de solidaridad y que lo administren los políticos, porque los políticos administran súper bien, pues, los políticos, ¿cierto?, de las fundaciones, los políticos de las municipalidades, como Maipú, como Vitacura, ¿cierto? Los políticos administran tan bien todas las plata ¿cierto?, de los servicios públicos que sí, pasémosle un 3%. Yo, como trabajador, ¿cierto?, mi empleador me va a cotizar un 6% adicional. Solo la mitad se va a ir a mi fondo de pensiones, sabiendo que ya es insuficiente para las pensiones futuras. Por eso se pensó en un 6, porque si no se hubiese pensado en un 3, pues. O sea, esto es de sentido común. Y un 3% lo toman, ¿cierto?, los políticos, y proponen que haya un fondo de solidaridad para subir las pensiones ahora. Para subir las pensiones ahora, además, se propone una estructura estatal adicional para que administre ese 3%, para hacerlo rentar, ¿cierto? Un inversor público. Estructura adicional del Estado. ¿Quiénes van a trabajar en el inversor público y en esta nueva estructura para administrar los fondos de pensiones de los trabajadores para poder subir las pensiones hoy día? Los que no han trabajado nunca. ¿Quiénes van a trabajar? Los que nunca han trabajado. ¿Los expertos, los más preparados, o van a trabajar los amigos y los parientes y los pitutos políticos del gobierno de turno? ¿Quiénes van a trabajar, Jaime? Cuando conocemos y sabemos cómo funciona esto. Yo creo que aquí hay una cuestión que es clara. Ni un solo peso para la administración de los políticos. 6% de cotización adicional para mejorar las pensiones futuras, indudablemente. Hay personas que hoy día nos plantean, y de hecho a mí me lo han señalado mucho por las redes sociales, que es urgente mejorar las pensiones de personas que no tienen cotizaciones, ¿cierto? O que sus bajas cotizaciones impiden que hoy día tengan una pensión a lo menos aceptable. Y no hay duda de aquello. Las dueñas de casa que de por vida estuvieron a cargo del hogar, ¿cierto?, para poder también, ¿cierto?, preocuparse de sus hijos, de la familia, etcétera, etcétera. Debería haber un reconocimiento, indudablemente. Tiene que haber un reconocimiento para aquellas personas, pero hagámonos cargo con política pública hoy día responsable y seria, pero no con cargo a las cotizaciones de los trabajadores. Y además
que a esos trabajadores esa cotización adicional del 6% la están pagando los empleadores, y ya dimos cuenta que la mayoría del empleo en este país lo generan las pymes, y las pymes, ¿cierto?, son personas de clase media, nuevamente metiéndole la mano en el bolsillo a la clase media para hacerse cargo de una mala política pública. Pero mire, de ese 3%, el 30% de ese 3% va también a un fondo solidario, pues. Así es. Claro, entonces ya no es un 3%. Ahora, se rechazó en el tiempo de Piñera uno que venía con un 5%, pero que se hacía cargo el Estado de toda esta problemática que señala el gobierno, se debe hacer cargo el trabajador, el que impone. Sí, yo creo que es mala la ley del empate que plantean hoy día muchos parlamentarios y el propio gobierno en términos de lo que se propuso en el último gobierno del presidente Piñera. Porque cuando ellos juegan a la ley del empate en ese sentido, lo que ocurre y lo que ocurrió en la discusión en la Cámara de Diputados es que también los parlamentarios de derecha, una de las cosas que le plantearon, ¿cierto?, al propio presidente y a sus ministros cuando fueron diputados, que ellos también rechazaron. Claro. Categóricamente la propuesta para poder arribar a esa propuesta de reforma de pensiones. Y ahí fue más ideológica. Así es. Además, que es peor. Así es. Entonces, yo creo que, miren, urgente, indudablemente, mejorar las pensiones en nuestro país, absolutamente. Debemos arribar a un sistema que permita proyectar para que en el futuro, en el largo plazo, tengamos buenas pensiones. Y además tenemos que trabajar hoy día para mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores y de las personas que hoy día pasan por momentos más complejos, más difíciles. Ahí tenemos pensiones que son miserables, muy malas. Hay que trabajar para eso, hay que plantear propuestas serias y propuestas responsables, indudablemente. Pero aquí el Estado tiene que hacer un esfuerzo para, con política pública, poder financiar ese aumento en las pensiones que tan urgentemente necesitamos el día de hoy. No con los ahorros previsionales de los trabajadores. Debemos tratar de evitar lo que hoy día están viviendo los pensionados en Argentina y en Bolivia, en donde el Estado tomó posesión de su dinero y nadie sabe dónde está. Así es. Bueno, vamos a pasar a otro tema que está en boga, que hoy día habla de fallos de la Contraloría o dictamen de la Contraloría, en donde dice que el gobierno cometió un grave error al entregar pensiones de gracia, en donde hubo gente que ni siquiera constató el hecho de que tuvieron un daño ocular permanente, de que hoy día están viviendo consecuencias del estallido social, para algunos, de octubre, y hay una objeción porque no tomaron todos los recaudos para poder en forma responsable entregar una pensión vitalicia, un sueldo que pagamos todos los chilenos. Yo lo que primero quiero plantear, Jaime, y lo voy a vincular con el tema que recién estábamos conversando. Aquí intervino la estructura de la administración del Estado con el gobierno de turno, para efectos de llevar adelante procesos que determinaran si las personas que estaban postulando a un beneficio de pensión de gracia, que es una pensión de por vida. Sí, correcto. Es una pensión de por vida. Podían recibirla o no. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior. Entre ambos llevaron adelante un proceso y definieron que personas con prontuario, delincuentes, violadores, condenados por pornografía infantil, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Todo aquello pudo haber tenido dos caminos. O en definitiva, no se hizo la pega rigurosa para determinar si tenían o no tenían antecedentes, o se tuvieron los antecedentes a la vista, pero dio lo mismo y se hizo igual. Cualquiera de las dos cosas es grave. Cualquiera de las dos cosas es grave, porque es la estructura de la administración del Estado la que está permitiendo, a través de procesos formales, entregar pensiones de gracia de por vida a delincuentes. ¿Ustedes creen, sinceramente, que el Estado y este gobierno en particular están preparados para administrar miles de millones de dólares de las pensiones de los trabajadores en nuestro país? Yo solamente dejo planteada esa duda. Da muestra de que no es imposible, así. Es imposible, porque aquí no hay garantías de transparencia, no hay garantías de probidad para que el Estado y el gobierno y los políticos se hagan cargo de los recursos de los trabajadores. Estas pensiones de gracia, ¿ustedes saben con qué se pagan?
Con lo mismo que le pagan los sueldos a todos los políticos. Claro. Con los impuestos de todos los chilenos. Con los recursos fiscales que son recursos que le pertenecen a la ciudadanía. Con eso les están pagando hoy día pensiones de por vida. ¿A quién? A delincuentes. Mire, me está apurando Titán, en todo caso. Dígale algo a Titán, que no nos apure. Con esto se me hace sentido un video que yo vi por ahí en una red social, donde aparece el actual presidente diciendo: contactemos y utilicemos a los delincuentes. Total, no tienen nada que perder. Y a la luz de las investigaciones, nos damos cuenta de que la primera línea estaba más formada por delincuentes que por ideas, por delincuencia que por ideas. Y este resultado de investigación de quienes se le entrega esta pensión vitalicia da cuenta de aquello, lamentablemente. Cuando uno tiene oportunidad de recordar los saqueos, los incendios, no solamente de las estaciones de los metros, sino que de los locales comerciales, porque no sé qué tenían que ver los emprendedores de los locales comerciales alrededor de Plaza Italia, cuando uno ve la destrucción de la propiedad pública y privada, y en el ejercicio de eso que estaba ocurriendo en aquel entonces, uno recuerda la figura de quien era diputado en ese entonces y hoy día es presidente, encarando a carabineros y a los militares ¿cierto? Y a las fuerzas de orden y seguridad que estaban actuando en ese minuto. Uno obviamente que se cuestiona muchas cosas. Cuando uno escucha a un alto, cierto, dirigente del Partido Socialista reconociendo públicamente que él, para poder desarrollar el trabajo en las villas, en las poblaciones, en los barrios, negocia con los narcotraficantes, se involucra con los narcotraficantes, a uno le queda claro por dónde va la línea de gestión, la línea de trabajo que se lleva adelante. Yo creo que la falta de claridad, la falta de rigurosidad, la falta de mano dura, porque es inentendible para el común de los chilenos. Me toca a mí en las conversaciones que tengo en el día a día. Inentendible que solamente haya resguardo fronterizo hasta las 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde a Chile puede entrar Pedro, Juan y Diego, ¿cierto?, por la zona norte de nuestro país. ¿Qué explicación le podemos dar razonable a la gente? Ninguna. Con la crisis de seguridad pública. Estoy yo casi seguro que, dadas las circunstancias donde solamente tenemos controles fronterizos hasta las 6 de la tarde, también han decidido los delincuentes que vienen desde otros países, de Colombia, de Venezuela, ¿cierto? Entrar después a las 6. No, yo creo que también ellos han tomado el acuerdo de que no, entremos hasta las 6 nomás porque si no, no nos van a poder controlar. De verdad es impresentable, es inentendible, es la frustración y la rabia con la crisis de seguridad pública que tenemos a nivel nacional. Por lo menos yo les quiero dejar una tranquilidad. Frente a la situación crítica que tenemos hoy día en la frontera nuevamente, con un descontrol total, absoluto. Nosotros le habíamos insistido permanentemente desde la bancada al gobierno, particularmente al presidente, sobre la necesaria intervención 24/7 de las Fuerzas Armadas. Yo entiendo que el presidente ha entrado en razón y el día lunes a las 5 de la tarde se inicia una sesión especial. Vamos a votar la prolongación, nuevamente la nueva renovación del estado de excepción constitucional para la macrozona sur y también además, cierto, la disposición a través de un decreto con fuerza ley al cual puede acudir y recurrir el presidente para la disposición de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad para el control fronterizo las 24 horas, ¿cierto?, en la zona norte, en la zona ¿cierto?, de Arica y Parinacota, Atacama y Antofagasta. Y además presentamos la semana recién pasada, por lo menos pudimos sacar adelante un proyecto de ley que tuvo mucha resistencia en los parlamentarios oficialistas, en los parlamentarios de izquierda, que tipifica como delito el ingreso clandestino a nuestro país y la acelera el proceso de expulsión también de esos mismos extranjeros. Bueno, no solo personas están pasando por Colchane. Miles de toneladas de oro o de kilos, pero son varias toneladas las que han pasado por Colchane y que se van a Qatar. Jaime, y además tenemos otro problema grave, el tráfico de armas.
presentamos el año pasado una ley marco con 12 medidas concretas para abordar el narcocrimen en nuestro país, todos los ciertos delitos que están vinculados con el narcotráfico, y además lo complejo que es hoy día el que los narcotraficantes, los delincuentes, las bandas organizadas cuenten con el armamento de alto poder de fuego, que lo hemos evidenciado en los videos que ellos mismos suben a las redes sociales y en los enfrentamientos que han tenido últimamente también con tanto con carabineros como con la policía de investigación. Bueno, ahora sí que me están retando. Nos tenemos que ir, ¿eh? Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. La próxima semana esperamos volver a estar. ¿Vacaciones? Sí, vamos a tomarnos vacaciones porque hace 4 años que no me tomo vacaciones, hay que descansar un poquito, ha estado intenso esto. Bueno, vamos a descansar un ratito. Gracias. Que esté muy bien. El diputado Eduardo Cornejo Lagos conversando con usted y con nosotros aquí en Cautiva. Nos vamos a Espacio Claustro porque está el gran Lucho Miranda y mañana sábado, Sexual, Democracia. Hasta mañana a la 1 de la tarde cuando estemos en Libre Opinión. Chao. Hasta aquí el diálogo que aporta, en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados, para que quedes al día de la contingencia política. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación Prime. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.